de los orígenes del género dramático. Cómo es que empezó el género dramático poco a poco a formarse y a convertirse en lo que el día de hoy podríamos conocer como teatro. Podríamos decir, oigan, este es el teatro que conocemos gracias a todas estas cosas que estuvimos hablando el día de ayer. Dijimos que el género dramático había iniciado en Grecia y todo comenzó gracias a nuestros amigos los griegos. En los años 600, entre los años de 600 y 200 antes de Cristo. Ahí es cuando nuestros amigos los griegos se dedicaban a hacerle fiestas a este tipo. Este tipo que era un dios y que era el dios Dionisio. El dios Dionisio representaba la fertilidad de la tierra, era el dios del vino, y era el dios también de la jarana, de las fiestas, de pasarlo bien, de andar por ahí, por allá. Esto eran las fiestas dionisiacas. En estas fiestas, de repente, cuando los griegos andaban un poquito pasados de copa, así, medios subidos arriba a la mesa, ya la habían pasado bien todo el rato, a alguno se le ocurrió empezar a actuar. No sé si fue porque estaba un poquito pasado de copa o porque sintió que era lo más divertido que podía hacer, pero empezó a actuar dentro de estas fiestas dionisíacas. No se sabe exactamente cómo fue este cambio, no se sabe de qué forma pasaron a estar celebrando, a estar actuando, pero sí se sabe que sucedió. Hablamos también de estas tres personas que fueron súper importantes, que hubieron tres actores, tres personas, digámoslo así, muy importantes para toda la actuación, para todo esto. Fue Tespis, Esquilo y Sófocles. Estos tres tipos, cada uno de ellos hizo una cosa más importante que la anterior. Tespis fue el primero. Fue el que dijo, oigan, ¿y si empezamos a usar estas máscaras, cabros, para actuar? Que encontró por ahí, porque estas máscaras antes se usaban en festivales religiosos, se usaban solo para eso, para representar como a los dioses en ciertos festivales. Entonces este tipo la agarró y dijo, oigan, estas máscaras sirven para actuar, además de solo estar representando aquí en estos festivales. Hagamos esto que puede ser divertido. Se puso la máscara, empezó a actuar y de ahí que el resto de los actores lo siguieron y le dieron con lo de las máscaras. Luego de que nuestro amigo Tespis iniciara todo lo que empezó con las máscaras, él actuaba solo, era una sola persona sobre el escenario, hasta que llegó Esquilo. Esquilo, el tipo dijo, oigan, ¿saben qué? Es medio fome así estar actuando solo, y decidió meter a otro actor dentro de lo que eran estas representaciones. Este segundo actor hizo posible el diálogo de personajes en el escenario. Sin dos personas en el escenario es imposible que exista un diálogo. Antiguamente era un solo tipo hablando arriba del escenario. Podía representar más de un personaje. Podía ser una persona representando más personajes, pero lo hacía solo. Luego Esquilo mete otro personaje, hay diálogo. Y finalmente Sófocles mete a un tercer personaje más, un triagonista que se le decía, haciendo que las situaciones dramáticas fueran incluso más complejas todavía. Ya le ponía más color al haber tres personas arriba del escenario representando a los distintos personajes que ellos estaban viendo. Hablamos de las máscaras, dijimos que las máscaras eran súper importantes para nuestros amigos los griegos porque servían para muchas cosas. ¿Recuerdan para qué servían las máscaras en la antigua Grecia? Expresar algo. Sí, para expresar. ¿Qué expresaban las máscaras? ¿Para qué se usaban? ¿Cómo funcionaban? Cuando hacían obras de teatro y para que el público pueda divisar de lejos las muecas. Muy bien, Scarlett. Muy bien. La otra función era la voz, Eso, que podían, al hablar se escuchaba más fuerte también. eso. Muy bien. Ya, Scarlett, de hecho, con esta aplicación que tengo aquí, yo les puedo poner un puntito. Up, Scarlett le va a poner un puntito. Oh, Después, décimas, no, no, nada que ver. sí, ahí para evaluar la pregunta esencial se evalúa con más cariño, podríamos decirlo así.
Ah, ya, me parece. Eh, Siempre, todos los que estén participando, los voy marcando. Ahora que tengo este que pasa la lista y además les pone un puntito cuando yo le hago clic, está bien fácil ponerle aquí los puntos por participación. Ya, como dijo la compañera, la máscara servía para que las personas que estaban más atrás del escenario, porque en la antigua Grecia obviamente no había ni cámaras, ni pantallas gigantes, ni una buena iluminación, para que el resto de la gente pudiera ver esa mueca que estaba haciendo el personaje de felicidad, de tristeza, de enojo, de sorpresa, de terror, para que se pudiera ver hasta atrás del escenario. Además, como también dijo Scarlett, amplificaban la voz por la forma que tenían aquí en la boca. Esto ayudaba a que la voz llegara a muchas más personas dentro del escenario. Vimos un montón de máscaras distintas. Dijimos que en la sátira eran zoomorfas, o sea, tenían ciertas características de animales. Dijimos que en la comedia eran más exageradas y deformaban bastante las muecas humanas. Y en la tragedia eran un poquito más serias y además eran un poco más trabajadas. Estaban mejor hechas. Y quedamos aquí. Anoche lo último que hicimos fue ver esta diferencia, la diferencia entre obra dramática y la diferencia entre obra teatral. ¿Por qué por qué es especial esto que tenemos acá? Es como lo mismo, yo les dije, esto está dentro de la misma burbuja, pero cada uno va a tener diferencias especiales. Chicos, hablando de esto, ¿hay alguien que haya mandado la pregunta esencial? Lo revisé. Sí, profe, yo Yo no la he mandado, profe. Yo igual la envié. Sí, ya. Vamos a Patricio echarle un también le ojito. envió. Ya. Hay 7, ya mandaron 7. Muy bien. ¿Quién mandó? Eileen, Ingrid, Iris, Nicole, María, Catherine y Patricio. ¿Lograron hacer 5 y 5 o no? Yo sí. Yo sí. Ya. Dice María Pérez que también sí. Ya. Ya. Eileen, todo excelente. Ingrid, un vistazo. Vamos a aprovechar y revisar el tiro. Director. Muy bien. Ingrid también, todo excelente. Iris, que también la mandó. Muy bien. Iris también, excelente. Catherine, que también la mandó. Que me dice anoche, me corrige. Ah, la mandó anoche al tiro, así terminando la clase la hizo. Parece. Catherine. Muy bien, también Catherine. Me falta María. Que. Muy bien. Nicole. Muy bien, Nicole. Y finalmente Patricio. Que la vamos a dejar sin revisar. No, mentira. Y Gracias, profe. Patricio. Disculpa, tío. Ya, Patricio. También. Todo excelente. Todas las que enviaron tienen un 7. Estaban todas muy bien. ¿Ya? Ahora, chicos, vamos a continuar. Los que no la han mandado aún, pongan atención en esta parte de la clase, porque esta parte de la clase es la parte que responde la pregunta esencial. O sea, ahora va a ser un repasito rápido solamente, pero es aquí donde ustedes van a poder solucionar sus dudas. Ahora, la diferencia que tenían obra dramática y obra teatral es que una es escrita y la otra es representada. La obra dramática es el texto escrito, es el libro. Pertenece al ámbito de lo literario.
es todo lo que usted va a leer. ¿Quién la crea? El dramaturgo, a partir de un conflicto. Esto es lo importante en la obra dramática. Lo crea el dramaturgo y tiene un conflicto que es lo importante. Ahora, el objetivo de la creación va a ser siempre la representación. ¿Por qué alguien escribe una obra dramática? Porque desea que esa obra dramática se transforme en una obra teatral. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un espectáculo artístico, tenemos actores que bailan, cantan, actúan, hacen maromas en el escenario. Podemos ver la escenografía, podemos ver la representación que le van a dar estas personas a la obra. Y cuando vamos a un teatro, vemos esa transformación de una obra dramática a una obra teatral. Mediante esta puesta en escena, vamos a poder visibilizar ese texto que alguna vez se escribió. Aquí en esta representación nosotros podemos ver a los actores, el maquillaje, el vestuario, iluminación, escenografía, música, interpretación, de todo. Es un espectáculo artístico bastante grande. Depende de la obra. Hay obras que son más simples que otras. Ahora, lo que nos compete en la clase de hoy es el desarrollo histórico de este género dramático. ¿A qué me refiero yo con desarrollo histórico? Es cómo la historia del drama va a evolucionar y podemos reconocer distintas formas. ¿Qué podemos reconocer nosotros aquí? Tragedia, comedia y drama en todo lo que fue el teatro griego. Estas tres formas de representación fueron las tres formas principales de representar que tenían los griegos. La tragedia, la comedia y el drama. Las tres son súper diferentes. Cada una es más diferente que la otra. La primera, que es la tragedia, que tal vez les suena por ahí. ¿Han escuchado hablar de la tragedia? ¿Qué significa cuando alguien... Dime. Cuando el personaje sufre alguna muerte o tristeza. Ya, muy bien. Tragedia, ¿cierto? Algo trágico. ¿Sabes cómo son los finales de la tragedia? ¿Cómo te lo imaginas? La mayoría con muerte. Ya. Con Romeo y Julieta. La historia que le conté el año pasado de una pareja que hablaba por el muro. No me acuerdo cómo era la cuestión. Ah, ¿te acuerdas de esa? Sí, sí, sí. De Píramo y Tisbe, que Esa hablaban por el misma. muro, sí. Y se arrancan y se matan. Esa es como... Vino antes de Romeo y Julieta, como que Romeo y Julieta se basó en esa. Ya, en la tragedia no es que casi todas terminen en muerte. Todas terminan con alguna muerte. Todas. Todas las tragedias tienen muerte entre medio, porque ninguna tragedia tiene un final feliz. Todas tienen un final triste. Y aquí es como una competencia de ver cuál de todas las tragedias es más terrible que la otra. Mientras más cosas terribles le pasen a nuestro personaje, mejor es la tragedia. ¿A qué me refiero con esto? En la cultura griega la tragedia era súper importante. Fue considerada como la forma modelo a seguir para hacer teatro. Todos querían hacer tragedia porque era como lo mejor que se podía hacer. ¿De qué se trata la tragedia o qué trata de hacer? Trata de provocar emociones en los espectadores. ¿Y qué emociones? Emociones de temor, emociones de compasión. ¿Para qué? Para que el público, al ver cómo estos personajes sufren, al verlos sufrir, van a comprender que el destino es inevitable. Es como aceptar que el destino va a pasar sí o sí. Aceptar que tú no te puedes anteponer o no te puedes superponer a la voluntad de los dioses y eso genera una catarsis. Aceptar eso, aceptar como que tu vida no importa mucho, sino que lo que importa es lo que digan los dioses, le genera una catarsis a los griegos. Lo importante aquí es eso. Aquí va a haber una fuerza, pero que es una fuerza inamovible, una fuerza que no se le puede ganar, una fuerza que jamás
jamás de los jamases va a poder superar al protagonista. Y esa fuerza son los dioses. Lo que un dios dice es ley. Ya tú, por mucho que trates de combatir el destino, jamás vas a poder superponer a lo que dice un dios, porque obviamente el otro tipo es un dios, pues todopoderoso. Las representaciones tenían un coro, que eran hartos varones que estaban ahí cantando y utilizaban varias máscaras. Y lo otro importante de la tragedia, que la hacía especial, es que estos personajes, los protagonistas, siempre eran personas dignas de imitación. Eran como reyes, o eran nobles, o eran semidioses, o eran personas con un puesto importante en la sociedad. No iba a ser Juanito Pérez, el del kiosco, un protagonista de la tragedia. Tenía que ser alguien muy, muy importante para llegar a ser un protagonista de una tragedia. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo de una historia que es como un resumen bastante resumido, dura como 5 minutitos, sobre Edipo Rey. ¿Alguien conoce Edipo Rey? ¿Saben de qué se trata esta obra? Profe, ¿no es la de ¿Era un rey griego o no? claro, la que se enamoró de la mamá, ¿no? Ese mismo. ¿Ya? Sí, es el que se enamora de su madre. La mayoría como que saben eso, así como que algo ubican de tipo, pero aquí está toda la historia. Van a ver que es más trágico que solo enamorarse. O sea, enamorarse de la mamá ya es trágico, pero van a ver que el pobre tipo le pasaron un montón de desgracias y cuál de todas era más terrible que la anterior. Voy a empezar a compartir. Ahí va, chicos. Seguro que muchas veces habréis oído hablar del complejo de Edipo, la famosa teoría del psicoanálisis formulada por Freud y que explica el comportamiento en la infancia de los niños hacia sus padres. ¿Pero sabéis por qué lleva este nombre? ¿Quién fue realmente Edipo? Edipo es un personaje de la Grecia clásica. Fue rey de Tebas, una ciudad situada a unos 50 kilómetros de Atenas, que en la antigüedad era la capital de la región. Su historia fue recogida por varios autores clásicos, aunque la versión más conocida fue la que escribió el poeta trágico Sófocles en su Edipo Rey, hacia el año 430 a.C. La leyenda comienza con su padre Layo, el rey de Tebas en aquella época. El monarca no conseguía tener un hijo con su esposa Yocasta, a pesar de intentarlo durante varios años. Desesperado, acudió al oráculo de Delfos, un templo sagrado de consulta a los dioses, buscando una solución. En vez de eso, se encontró con una profecía terrible que decía que su hijo algún día mataría a su padre y se casaría con su madre. Impresionado, Layo decidió guardar la profecía en secreto y desistir de tener hijos. Pero finalmente, una noche, bajo los efectos del alcohol, acabó por concebir a Edipo. Layo temía que la profecía se cumpliese, y para evitarlo decidió deshacerse de él al nacer. Se lo entregó a un pastor para que lo abandonase en el monte Citerón, pero antes le atravesó los pies con una fíbula, el broche de su túnica, para que nadie quisiera adoptarlo. Sin embargo, nuestro protagonista tuvo suerte y fue encontrado por otros pastores que se lo entregaron a Pólibo, el rey de Corinto, otra ciudad situada más al norte. Como no tenían hijos, él y su esposa Mérope decidieron adoptarlo y le pusieron de nombre Edipo, que significa pies hinchados. Creció sin saber que era adoptado y se convirtió en un muchacho conocido por su gran valentía, pero sus compañeros se burlaban de él, porque decían que alguien tan intrépido no podía ser hijo del ingenuo Pólibo. Para salir de dudas, decidió ir a consultar al oráculo de Delfos, y este le profetizó algo que no esperaba, que mataría a su padre y se casaría con su madre. Asustado e intentando evitar la profecía de todas las maneras, Edipo huyó de Corinto para alejarse de Pólibo y Mérope, quienes pensaba que eran sus padres, y se dirigió a Tebas. La mala fortuna quiso que se encontrase con Layo, su padre biológico, en un cruce de caminos. Su heraldo le ordenó que les cediese el paso, pero Edipo se negó, y en represalia mataron a uno de sus caballos. Esto enfadó mucho a Edipo, que terminó asesinando al heraldo y al propio Layo, sin llegar a saber que se trataba del rey de Tebas y su propio padre. Continuó su camino y al llegar al monte Picio se encontró con la Esfinge. Este ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave había sido enviado por los dioses para atormentar a la población de Tebas. Destruía las cosechas y a todo el que se encontraba le planteaba un acertijo, y si no lo acertaban, encontraban la muerte. Nadie era capaz de resolverlo, pero cuando se encontró a Edipo le preguntó: ¿cuál es la única criatura que al amanecer anda a 4 patas, al mediodía anda a 2 y al caer la tarde anda a 3? Y este le contestó que el ser humano, porque en su infancia gatea con sus manos y rodillas, cuando es un adulto camina con 2 pies, y en el anochecer de su vida, cuando se convierte en un anciano, utiliza un bastón, lo que equivale a caminar con 3 pies. La Esfinge enloqueció de ira y se arrojó desde lo alto del monte.
Edipo fue recibido como un salvador en Tebas. Como premio fue nombrado nuevo rey y se casó con Yocasta, viuda de Layo y su verdadera madre. Con ella tuvo 4 hijos: Polínices, Eteocles, Ismene y Antígona. Al poco tiempo, una terrible epidemia de peste asoló la ciudad. Para saber la causa de este castigo de los dioses, Edipo consultó una vez más al oráculo de Delfos, que le dijo que la plaga continuaría hasta que fuese encontrado y condenado el asesino del anterior rey de Tebas, Layo. A partir de entonces, Edipo comenzó una ardua investigación y removió cielo y tierra para encontrar al asesino del anterior monarca. Finalmente, gracias a la ayuda de Tiresias, un adivino ciego, descubrió la amarga verdad y con ella su propio origen. No solo había matado a su padre, el rey de Tebas, sino que se había casado con su propia madre. Cuando Yocasta se enteró, abrumada por la vergüenza, se quitó la vida. Ante su cadáver, Edipo cogió uno de los broches de su vestido y se arrancó los ojos con él. Y como penitencia, decidió exiliarse de Tebas, solo permitiendo que lo acompañase su hija Antígona para ayudarle. Vagó sin rumbo como un mendigo hasta que Teseo, el mítico héroe que venció al Minotauro, le acogió en Colono, donde murió tiempo después. Como muchas de las historias de la Grecia clásica, el mérito de la leyenda de Edipo está en el gran simbolismo que encierra. Tanto es así que más de 20 siglos después sirve como perfecta representación de una de las teorías psicoanalíticas más conocidas y mencionadas de nuestro... Y ya. Esa es la historia del pobre Edipo. ¿Qué opinan de lo que le sucedió ahí al pobre Edipo? Tenía una tragedia tras otra. Tratar de escapar de tu destino. Ya. Están bien las dos cosas que dijeron. Lo que dijo Patricio, tenía una tragedia tras otra, correcto. Y Nicole también trató de escapar de su destino. Ahora, ¿por qué no pudo escapar del destino el pobre Edipo? Porque siempre Porque consultaban no puede enfrentarse a los dioses. a los dioses. Ya uno. Porque siempre le gustaban los dioses. Sí, consultaban a los dioses y Nicole dijo no se puede escapar de los dioses. Claro, Edipo, bueno, su padre biológico antiguamente consultó al oráculo. El oráculo lo que es una adivinadora o un adivinador, pero lo que hace el oráculo es hablar a través de lo que dicen los dioses. O sea, lo que dice el oráculo es lo que los dioses hablan. Por lo tanto, lo que dijo el oráculo era la voluntad misma de los dioses. Edipo ni su padre iban a poder escapar de lo que los dioses dijeron. Cuando los dioses proclamaron lo que iba a suceder, su vida estuvo marcada para siempre. Hiciera lo que hiciera Edipo o hiciera lo que hiciera su padre, era imposible que se salvaran de todas las tragedias. Y claro, es una tragedia tras otra. El pobre Edipo, piensen, desde guagua lo abandonaron, ya lo dejaron botado. Además de eso, le atravesaron las patitas de bebé con el broche así, para que nadie lo quisiera. Entonces, si alguien lo veía, iba a decir, la guagua está fallada y le iban a dejar botada. Pero igual lo recogieron el pobre. Lo criaron y a medida que lo iban criando, siempre se burlaron de él. Luego, cuando le estaba yendo bien en la vida, resulta que le matan al caballo, enojado pelea, mata a un tipo que después se entera que había sido su papá biológico, después va, se enamora, tiene una familia, pero después le dicen, no, esa mujer era tu mamá de verdad. Así que el pobre va y se saca los ojos. Y después, como muere el pobre Edipo, muere casi solo porque se va con una hija, se va con Antígona, y Antígona lo acompaña hasta la muerte, pero igual el pobre Edipo muere ahí viejo, triste, abandonado como un perro. ¿Ya? De mal en peor. Eso es lo que yo les digo de la tragedia griega. La tragedia siempre le va a ir mal al personaje y mientras más mal le vaya, mejor tragedia es la que estamos viendo. Piensen en Romeo y Julieta, también es una tragedia. ¿Qué pasa en Romeo y Julieta? Julieta como que se hace la muerta, pero en realidad no estaba muerta. Romeo la ve, piensa que Julieta está muerta, así que se mata, pero Julieta despierta y ve que Romeo se había matado, así que ella se mata de verdad. Y ahí como que fueron como 3 muertes en realidad las que hubieron. ¿Ya? De mal en peor. Siempre va a ser así la tragedia griega. ¿Ya? Y nunca va a tener un final feliz. Luego viene la comedia. Y la comedia no podría ser más diferente. ¿Cuál es la diferencia que tiene la comedia de la tragedia? Son varias, ¿ya?
Empezando por el nombre, nosotros ya nos podemos imaginar qué diferencia tiene. La comedia es más livianita, así como livianita de sangre, podríamos decirlo. Los personajes principales que vamos a ver en la comedia son personajes comunes y corrientes, personajes inferiores, personajes que podrían ser cualquier persona. Encarnan los vicios de la sociedad. Son personajes súper exagerados, porque lo que va a tratar de hacer la comedia es ridiculizar los defectos de los personajes, ridiculizar los defectos que tienen las personas, que tienen todos los humanos. La idea de la comedia es que cuando usted la vea y vea a estos personajes ser tan ridículos, tener tantos defectos, usted diga, oye, yo no quiero ser así como él, no quiero verme representado en este personaje estúpido. Por lo tanto, usted va a adquirir una enseñanza de la comedia. La comedia griega no es como la comedia que podemos ver nosotros ahora. ¿Conocen Morandé con compañía? ¿Alguna vez lo han visto? Sí. Ya. ¿Han visto las representaciones que hacen que son como comedia? Como que se ríen de todo, ¿no? Sí, cuando sale Miguelito ahí lo hacen bailar al pobre y después lo visten de guagua y lo mueven para allá, para acá. Ya, estas representaciones de comedia que nosotros vemos hoy en día en la tele no son como la comedia griega. La comedia griega, si bien trataba de hacer reír, trataba de entregar también una enseñanza dentro de todo. La comedia no servía si no nos enseñaba algo. A pesar que es súper ridículo, que efectivo, que jocoso, que trata de hacer reír a la gente, mostrar las exageraciones, de todas formas va a mostrar un conflicto y va a tratar de entregar una enseñanza. El conflicto en la comedia es fallido. Se van a generar malos entendidos, se van a generar confusiones, como las confusiones que habían en el Chavo del Ocho. ¿Ya alguien se acuerda del Chavo del Ocho? ¿En su vida lo vieron? Sí, sí, El clásico. sí. Ya, más que clásico. Ya en el Chavo del Ocho, si nosotros pensábamos, estaban estas confusiones de, no sé, la señora, ay, ¿cómo se llamaba la tipa de lo que tenía el pelo así, la mamá del Kiko? ¿Doña Florinda? Ya, la doña Florinda, esa misma. Doña Florina. Sí. Cuando la doña Florinda se confundía y el Kiko le decía, mamá, me pegó, y salía don Ramón, y no le había pegado don Ramón, pero ella pensaba que sí, le pegaba una cachetada y le llegaba a dar vuelta con una cachetada al pobre. Esas confusiones como que hacen reír son muy parecidas a las confusiones que habían en la comedia griega. Confusiones que hacían reír a la gente. Era un humor bastante blanco, bastante simple, pero era un humor que trataba de enseñar. Busca provocar risa, como se decía, pero para que usted reflexione sobre ese conflicto. Reflexione si esto hubiera sido lo correcto o no. Ahora les voy a poner otro resumen de una obra que se llama Las Nubes. También es una obra del antiguo teatro griego, pero es una obra de comedia. Vamos a ver este resumen y vamos a hablar un poquito de lo que habría sido la comedia griega. Esto se llama Las Nubes y es de Aristófanes. Estrepsíades se ha endeudado por mantener la afición de su hijo Fidípides por los caballos. Busca la solución a esta situación, así que decide enviar a su hijo al pensatorio de Sócrates para que así éste pueda tener argumentos y le ayude a no pagar sus deudas. El joven se niega, por lo que decide asistir él mismo. Después de llegar, Estrepsíades conoce a Sócrates, quien cuelga de un cesto. Este le dice que Zeus no existe y quienes provocan las lluvias son las nubes. El padre no logra aprobar su examen inicial, pues es torpe y viejo. Entonces convence a su hijo para que éste asista al pensatorio, donde Sócrates le enseñará el argumento justo y el argumento injusto. Se presentan entonces como personajes ambos argumentos para contradecirse, y logra vencer el argumento injusto. El joven es un destacado discípulo y ha aprendido sofismas y se convierte en un buen argumentador y litigante.
El padre, con lo poco que aprendió, logra deshacerse de sus deudores, pero su hijo Filipides llega y le pega, pues según lo que aprendió, si los niños soportan los golpes de sus padres, con mayor razón los viejos deben ser castigados, pues no tienen excusas para sus faltas cometidas, ya que tienen experiencia. El padre, muy molesto, va al pensatorio y lo incendia. No todo fue tragedia en el teatro. Ya. Ese final tan abrupto que tuvo es un final de comedia griega. ¿Qué opinan de esto de las nubes? Yo no lo entendí. Ya. Yo te lo resumo nuevamente. ¿Qué pasa? Hay un tipo, se llamaba Strepsiades, creo. En estos nombres tan raros. Y el Strepsiades tenía un hijo. Ya. A este tipo le encantaba apostar. O sea, aparte de ser hijo viejo, así que seguía ahí con la mamá, con el papá, tenía como 40 años el Filipides, le gustaba apostar y apostaba la plata del papá. Le perdió toda la plata al papá, así que el papá le dijo, oye, ándate para allá donde este compadre, el Sócrates, que te va a enseñar ahí en el pensatorio y te va a enseñar para que me ayudes a que las deudas se vayan. El hijo le dice al papá, no, ¿sabes qué? No estoy ni ahí. O sea, aparte de flojo de apostarle la plata al papá, ni siquiera quiso ayudarlo para que él pudiera recuperar la plata. Así que el papá dice, ya, voy a ir yo a tratar de aprender allá con Sócrates. Pero Sócrates le dice, no, sabes que estáis muy viejo, ándate de acá, no estoy ni ahí contigo, porque no me sirve enseñarle a alguien tan viejo. ¿Ya? Es como el dicho que dice, un perro viejo no puede aprender trucos nuevos. Lo echa. El Strepsiades queda triste, dice, hoy, ¿qué voy a hacer? Estoy tapado en deudas, mi hijo no es muy buen hijo, por favor, hijo, ayúdame. Al final lo convence y el cabro decide ir para allá donde Sócrates y decide ir y aprender. Sócrates le enseña hartas cosas, le enseña los argumentos, salen dos argumentos que pelean entre ellos y gana el argumento injusto, no el argumento justo. Después este cabro se devuelve donde el papá, que a todo esto el papá ya se había sacado las deudas de encima, y va y le pega un guate al papá. ¡Pah! El papá le dice, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo me estás pegando? ¿Soy tu papá? Y le dice, no, no, no. Los padres, o tú como padre tú me pegaste cuando yo era chico, pero ahora tú estás viejo. Deberías haber aprendido de la vida, pero todavía cometes errores, así que te mereces un guate. ¡Pah! Y le pega otro guate. El Strepsiades dice, oye, este tipo Sócrates lo único que logró fue que llegara el vago de mi hijo de vuelta a casa a puro pegarme un montón de guates. Así que se enoja, va al pensatorio y lo incendia. Ese es el final de la comedia, cuando Strepsiades, enojado por todo lo que le había pasado, le echándole la culpa a Sócrates, va a incendiar todo. La mejor forma de solucionar los problemas, ¿ven? ¿Se entendió ahora? Más o menos. Entonces, lo que tenemos aquí... Dime. Yo creo que supongo que es otro tipo de comedia, como una un poquito más antigua. Sí, sí, esta es la comedia griega. No es como una comedia de ahora, por lo que yo te digo, porque esta comedia igual trataba de enseñar distintas cosas. Trataba de enseñarte igual a respetar a tus padres, ya. Trataba de enseñarte que tenías que tener respeto por las cosas, que esta no es forma de solucionar problemas, así como ir a incendiarlo todo. Hay malentendidos ya, porque el otro llega creyendo que aprendió, pero le empieza a pegar guate al papá, entonces eso también verlo como en un escenario representado puede llegar a ser divertido, ver cómo el hijo persigue al papá pegándole guates. Esto es la comedia griega. Estos personajes son personas comunes y corrientes. Strepsiades tenía deudas, el hijo era medio vago, ya como que no hacía mucho, no trabajaba nada, lo único que hacía era andar apostando los caballos. Y más encima, como era medio tonto, lo perdía todo. Estos son los personajes que nosotros vamos a ver en la comedia. Personajes comunes y corrientes con rasgos muy exagerados. Problemas muy exagerados. Y finalmente tenemos el drama. ¿Se llama drama o se llama tragicomedia? ¿Por qué? Porque es una mezcla entre la tragedia y la comedia.
es algo súper parecido a la vida común. Aquí nosotros vamos a ver a nuestros protagonistas ganar o perder. ¿Hay alguien que haya visto una telenovela alguna vez? ¿O nunca han visto telenovela? La usurpadora. Sí, profe. La usurpadora, vio Carlos. Iris, ¿cuál viste Rubí, tú? Rubí. No sé hasta la canción de cómo empezó. A mí me encantaba una turca, la del Unur. Ah, la de Lonur, que fue bien famosa hace tiempo. Ya. Generalmente en estas telenovelas. Fatmagul. Esa, ¿qué culpa tiene Fatmagul, no? Generalmente en estas telenovelas que ustedes pueden ver en la televisión, cualquiera que hayan visto, cualquiera yo les puedo asegurar que son una tragicomedia o que son un drama. ¿Por qué? Porque los personajes van a ser personajes comunes y corrientes. En el drama o en la tragicomedia podemos tener personajes de una clase social acomodada o de una clase social más baja. Por ejemplo, si pensamos en Romané, los personajes principales eran gitanas, ¿cierto? No eran de una clase social muy acomodada, pero estaban ahí y eran los protagonistas. Van a mostrar cosas de la vida común, problemas que le podrían pasar a cualquier persona. Es bastante realista. Sin embargo, les van a pasar circunstancias bien trágicas, o sea, les van a suceder cosas trágicas a estos personajes. Se les va a morir a alguien que, no sé, la protagonista tiene su aborto número 47 en ese capítulo, que de repente llega el hombre y se da cuenta que el hombre anteriormente era realmente su hermana, pero que también era su tío al mismo tiempo, porque de joven su mamá le había dado una adopción, ya, pero después le pasan cosas buenas. Pasa de todo en una tragicomedia, cosas buenas y cosas malas, cosas exageradas y cosas no tan exageradas. ¿Por qué? Porque tratan de ser realistas. Los personajes tienen un patrón humano, tienen defectos y tienen virtudes. Están bastante balanceados. El personaje en una tragedia tiene casi puras virtudes. No tiene defectos como tal. Le pasan hartas cosas malas en la tragedia, ya le pasan un montón de cosas malas, pero es un personaje con casi puras virtudes. Puede que sean muy inteligentes o que tengan mucho dinero, que sean hermosos, muy fuertes, que sean semidioses. En la tragedia son casi perfectos. En la comedia es todo lo contrario. Son exageradamente torpes, exageradamente tontos, sufren un montón de problemas. Sí es la comedia. Y en la tragicomedia el personaje está balanceadito. Es como lo que usted vería en una telenovela. En el drama, el hombre o la mujer es dueña del destino. Los conflictos se derivan del mismo. ¿Qué quiere decir esto? En el drama, nuestro personaje principal puede ganar o puede perder. Y aquí podemos ver un final feliz o un final triste. Todo depende de nuestro personaje, porque él se puede sobreponer a todo lo que se le presente. La obra dramática tiene una estructura. Tiene una estructura que se va a componer y que se explica de una forma bastante fácil. Se presenta el conflicto, luego hay un desarrollo, luego un clímax y terminamos con el desenlace. Esta estructura es una estructura que se puede ver en un montón de cosas hasta el día de hoy. De hecho, si nosotros pensamos en las películas tienen exactamente esta misma estructura. Primero, en la obra dramática tenemos una presentación del conflicto. Cuando se produce esto, está al comienzo, ¿ya? Y es cuando las fuerzas antagónicas se muestran, ¿ya? Es cuando conocemos las partes que se van a oponer en la historia. Vamos a ver los motivos y esto ocurre en el primer acto. ¿Cuál sería el conflicto o dónde se presentaría el conflicto, ustedes creen, en Edipo Rey, en este resumen que vimos de Edipo Rey? Yo creo que fue como de principio a fin. Ya, de a uno. Nicole, primero dime.
Cuando el padre manda al hijo a estudiar y él se Ya. niega. A estudiar, ya. Iris, dime. Pues estamos hablando de Edipo Rey, ¿cierto? Él Sí. como que tuvo una tragedia completa, de principio a fin, porque el pobre ya apenas nació, lo mandaron a matar. O sea, su vida fue una tragedia. O sea, yo siento que el conflicto fue como prácticamente, digamos, durante si fuera una obra, durante toda la obra. Ya. Dime, Juanita. Levantaste la mano. ¿Qué historia? Yo creo que la tragedia como más importante es cuando tenían que buscar quién era el asesino del rey. Ya. Ya, miren. Está bien lo que dice Iris. Hay un conflicto a lo largo de toda la obra. Sí, suceden cosas malas a lo largo de toda la obra. Pero yo les estoy preguntando de cuando el conflicto se presenta. La primera vez que ustedes ven que se le viene pesado al tipo de Edipo. Así cuando nosotros podríamos decir, a este tipo no le va a ir nada de bien en esta tragedia. Cuando sucede eso, cuando al padre biológico de Edipo, le cuentan que va a tener un hijo que lo va a matar. Ahí se presenta el conflicto. Ahí se dice, uy, esto se viene mal. Le están diciendo que viene un hijo que lo va a matar y se lo dijeron los dioses. Por lo tanto, no va a poder evitarlo. Ahí se presenta el conflicto. Ahí es donde empieza esta bolita de nieve de cosas negativas para nuestro amigo Edipo. Si no le hubieran dicho eso al padre, nada de lo que nosotros sabemos hubiera sucedido. Pero en vista que le dicen, oye, tu hijo te va a matar y después se va a casar con su mamá, ahí empieza el conflicto. Es lo mismo en todas las películas. ¿Han visto alguna película últimamente? Yo vi ¿cómo se llama? Del mismo actor que busca a la hija. La vi hoy, pero ahora Belfo, como por 2 segundos, 2 minutos. A ver, Le futuro busca 2000. Búsqueda Implacable, pero el mismo actor. De otra película. Ya, no la ubico esa. Bueno, pero en Búsqueda Implacable, esa ya la viste, ¿o no? Sí, la vi. Ya. También buena. En Búsqueda Implacable también pues, se presenta el conflicto en un cierto momento. O sea, todo está pasando bastante bien en la película, ya sea para las hijas o para este tipo, a todo normal, hasta que en un momento se la raptan. Y ahí, donde tú dices, uff, va a empezar a quedar la embarrada en la película. Ahí es cuando se tensa la situación. Miren, pensemos en la estructura como si fuera un elástico, como si ustedes tienen un elástico aquí en la mano. En este momento el elástico no existe hasta que se les presenta el conflicto. Ahí usted lo va a tomar, ¿ya? Va a tomar el elástico y lo va a tensar un poquito. Luego viene el desarrollo y es donde las partes empiezan a disputar para alcanzar los objetivos, para tratar de llevar a cabo lo que ellos quieren. En cualquier película, en cualquier obra dramática o en cualquier obra de teatro, lo que vamos a ver es esto que se llama tensión dramática y distensión dramática. Tensión y distensión. Tensión quiere decir las fuerzas se enfrentan y distensión es que las fuerzas se retractan un poquito. En todas las películas pasa esto. Lo que yo les decía del elástico, cuando hay tensión es como si ustedes están tirando este elástico, ya están, el bueno y el malo se están enfrentando en ese momento en la película o en la obra, están ahí peleando o se están diciendo cosas o se agarraron a combos por ahí por acá. Viene la distensión y es como que descansan, el malo se esconde un rato o el bueno estaba perdiendo y se va a esconder, que pasa mucho, así como que el malo parece que va a ganar y el bueno justo logra esconderse, o se cae de un barranco y resulta que queda vivo, o se alcanza a esconder el de la bomba y no se murió con la bomba. Esa es la distensión dramática. Este elástico que teníamos aquí se relajó un poco. ¿Para qué? Para más adelante volver a estirarse con más tensión dramática. Piénsenlo en cualquier película que ustedes hayan visto, cuando se enfrentan los buenos y los malos,
tenemos esto, tenemos esta parte del desarrollo, tenemos esta tensión dramática cuando están como que se enfrentan y no se enfrentan, así se están pero de frente diciendo las cosas. Es aquí donde luego llega el clímax, el momento de mayor tensión. ¿Cuándo se va a solucionar el conflicto? Aquí es como que este elástico que tenían súper tirante se corta. Cuando ya no se puede seguir estirando el elástico, se corta y ya sabemos qué es lo que va a suceder. El conflicto se solucionó. Uno de los dos ganó. Ya sea que estén viendo una película de Marvel, ya sea que estén viendo una película de terror, una película de suspenso, una película de acción, llega un momento donde uno es el que gana, ya sea el malo o el bueno. Generalmente gana el bueno. Ese es el clímax, cuando están en la pelea final y el bueno dice, uff, al fin logré rescatar a mi hija, me voy para la casita. Al fin logré matar a todos los malos, me voy para la casita. Al fin logramos destruir la estrella de la muerte, entonces nos vamos todos para la casita. Ese es el clímax, cuando usted está como pegado ahí en la mayor tensión y se cortó el elástico. Ese es nuestro clímax. Y luego del clímax viene un momento tranquilito donde le va a hacer nanay a la manito que se pegó el elasticazo y las va a estar mirando tranquilamente. Ese momento es el desenlace. Un momento de calma donde una de las partes triunfa, donde ya se entrega la solución al conflicto y se da en el último acto. En el desenlace, los personajes hablan, tienen su momento de calma, se retiran, conversan un poquito y están más con su interioridad o están hablando con sus seres queridos. ¿Se entienden, alumnos, esta estructura que tiene la obra dramática? ¿Cómo se presenta el conflicto? ¿Cómo viene el desarrollo? ¿El clímax y el desenlace? ¿Logran entender? Sí, profe. ¿Ya? ¿Y el resto? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Genial. Es medio Ahora- complejo, pero se entiende, profe. Ya. Piénsenlo siempre como un elástico. Patricio, ¿has visto alguna película últimamente o alguna que hayas visto así que te guste? Soy reacio a ver películas, profe, así que por eso me cuesta un poco. Ah, ya. Si no, no está como Oye. el ejemplo ahí. Ya, te entiendo. Si hay personas que no Yo he les gusta visto ver películas. Dime. No se aceptan devoluciones. No se aceptan ilusiones, tampoco las conozco. Devoluciones. Ah, no se aceptan devoluciones. Escuché ilusiones. Sí. Oiga, profe, Dime, tampoco la conozco esa de no se aceptan devoluciones. yo anoche vi la película Desde mi cielo. Desde mi cielo, y también lo ubico, pero tampoco la he visto. Oye, The Miguel, Lovely Bones. no es la de la niñita que se la viola el vecino, ¿no? La que la mata, sí, esa Claro. misma es muy buena. Hoy es penosa, profe. No la vea. Ya, parece que está bien triste. Sí. Una historia La última- real, por lo que le veo. Las últimas películas Sí. han sido bien tristes de Netflix. Pero Desde mi cielo es del 2009, po, Nicolás. Es que, profe Nico, estamos en invierno, po. Lo que pasa es que, Betty la Fea estaba entre los 10 mejores. Las Oye, películas ¿qué te que- pasa? Yo estoy viendo Betty la Fea de nuevo, Nicolás. Una gran obra de arte existe con Betty la Fea. Bueno, finalmente lo último que les voy a plantear, y esto lo voy a plantear cortito porque lo vamos a ver la clase de la semana que viene. Este es como un adelanto de lo que vamos a estar hablando. La semana que viene vamos a estar hablando de la estructura de todo lo que sería una obra de teatro. Cómo es que nuestro amigo el dramaturgo plantea todo esto, cómo es que dice, oye, ¿qué es un acto? ¿Ya? Que un acto es las partes en las que se divide la obra. ¿Qué es un cuadro? La escenografía. Vamos a ver cómo es que estos tipos, que son los dramaturgos, escriben un poco para describir la escenografía, cómo es que ellos se la podrían imaginar
Y vamos a ver algunos ejemplos distintos de escenografías de ciertas obras. Hay unas que son súper simples y hay unas que son súper complejas y súper bonitas. Depende del presupuesto y depende también de la creatividad del dramaturgo. Y la escena es la entrada o salida de algún personaje. Estas tres cosas son como, podríamos decir, lenguaje del teatro, cosas que se mencionan mucho. Aquí se las comento así como cortito porque la clase que viene las vamos a hablar mucho más en profundidad. Finalmente, chicos, les voy a volver a dar la pregunta esencial, que nos quedan unos 5 minutitos. Dice, tenemos estas afirmaciones. Afirmaciones dadas a continuación, según correspondan, usted debe decir, oye, esta es de obra dramática y esta es de obra teatral. ¿Cuál era creada por un director teatral? Esa es como súper fácil, ¿o no? O ya se les olvidó. Nadie se quiere soplar la respuesta. Nadie la quiere soplar. Miren, en este rato, parece que estaban trabajando, entregaron 3 más. ¿Quién entregó? Constanza, Con el hincheo. Joaquín y Juanita. Bien, Juanita. Vamos a echar una revisión rapidita. A ver, Constanza. Yo lo entrego más ratito. Bien, Miguel. Ya. Constanza, todo excelente. A ver, Joaquín.